¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz, transmitiendo desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, nuestra página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este programa. Y bueno, recordarles que estamos en el mes de abril, prácticamente estamos ya a unos cuantos días de que vence el plazo de la presentación de la declaración anual de personas físicas. Entonces, todos aquellos que no la han realizado, bueno, pues es importante que cumplamos con esta obligación y que recuerden que si aplicamos deducciones personales, si aplicamos el estímulo de colegiaturas, si tomamos la precaución y le damos la debida atención a la preparación de nuestra declaración anual, podemos obtener un saldo a favor, ¿no? Y quizás esto se puede dar aunque no tengamos deducciones personales. Y como hemos comentado en otros programas, un caso típico pudiera ser el tema de aquellos que tienen ingresos por intereses, donde les resulta un ajuste anual por inflación negativo, es decir, es un interés deducible. Sin embargo, a lo largo del año les estuvieron reteniendo un impuesto. Entonces, al considerarlo este ingreso por intereses en su declaración anual y juntarlo con el resto de sus ingresos, puede ser que ese impuesto que le retuvieron le resulte a favor y lo puedan recuperar. Entonces, por eso es importante que realicen el trámite. Aquellos que no cuentan con su clave CIEC, que hoy en día se conoce como la contraseña, con su firma electrónica avanzada, con la FIEL, bueno, pues que se acerquen al Servicio de Administración Tributaria. Y aquí lo recomendable es que se tenga cita. Quizás algunos de nuestros radioescuchas estén pensando, pues citas, a estas alturas ya difícilmente encontraremos citas. Entonces, si no hay citas, la opción que queda es presentarse ante las oficinas de la autoridad y esperar un turno. Entonces, nuevamente invitarlos a que realicen este procedimiento. Y bueno, también tener presente que existe una aplicación para aquellos que presentan su declaración anual y únicamente tuvieron ingresos por salarios, y existe otra aplicación para aquellos que tuvieron ingresos diferentes a salarios o quizás salarios de algún otro concepto. Entonces, también es importante tener cuidado en qué aplicación se va a realizar. Y bueno, también un punto que me gustaría resaltar y hacer énfasis, que aquellos contribuyentes que reciben alguna pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tengan mucho cuidado en la información que aparece en su constancia, ya que nos ha tocado casos en que al momento de ingresar a la aplicación del SAT y ver el monto de los ingresos, bueno, pues no se reflejan la totalidad de ingresos que recibe la persona, sino únicamente ciertos conceptos, en el mejor de los casos, o quizás cero, ¿no? Y esto se debe, o lo que hemos concluido es que la autoridad, y me refiero al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la hora de vaciar la información en las constancias, bueno, en el último apartado donde viene el resumen, por decirlo así, del total de ingresos percibidos, el total de ingresos exentos, el impuesto retenido, bueno, pues únicamente plasman información sobre una parte de los ingresos, o en ocasiones aparece en cero. Entonces, esta información es la que la aplicación del SAT está jalando para efectos de mostrar los cálculos previos a los contribuyentes. Y es por eso que si te encuentras en esa situación y tu información no coincide con lo que está en la página del SAT, bueno, pues es importante plasmar lo que está en la constancia. O si no tienes la constancia y únicamente te estás yendo con la información que está en la página del SAT, bueno, pues mucho ojo, porque pudiera ser que estés
partiendo de información incorrecta. Bueno, y pasando ya a lo que es el tema del día de hoy, hoy vamos a hablar de una cuestión pues que es un tema financiero, es un tema que también puede tener un impacto fiscal, pero que aunque tiene que ver el tema de los números, de hacer cuentas y elegir la mejor opción, aquí también hay que ver criterios, además de cuantitativos, criterios cualitativos, criterios de qué planes tengo, cuál es mi posición, qué es lo que quiero hacer, dónde lo quiero hacer, para efectos de poder tomar la mejor decisión para mi persona, qué es lo que elijo para mí. Y en este caso a lo que me refiero es a la decisión que se enfrentan muchas personas en cuanto a si voy a rentar una casa o si voy a comprar la casa, ¿no? Que pues en primera instancia el comprar ya implica un compromiso importante y una obligación a largo plazo, mientras que el rentar, bueno, pues únicamente es una obligación por el plazo el que se tenga el contrato. Entonces, le repito, en esta decisión no existe una respuesta correcta, sino aquí depende de los objetivos, de las necesidades de cada quien y también, por supuesto, del presupuesto que se tenga para esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar comentando algunos puntos que vale la pena evaluar al momento de encontrarnos con esta encrucijada que para muchos pudiera ser algo clave en cuanto a su destino personal. Y hablando un poquito del tema de rentar un inmueble, ¿qué beneficios pudiera haber o qué puntos a favor pudiera tener? Bueno, primeramente, a favor de renta tenemos que, si no tengo dinero para el enganche y los gastos de escrituración, porque recordemos que no únicamente es tener disponible el enganche, sino que si yo adquiero un inmueble, esto ya implica hacer una escritura pública, que esta escritura pública implica los servicios de un notario, implica ciertos costos adicionales que también hay que tener considerados. También cuál es mi situación personal, si estoy soltero, casado, divorciado, etcétera, para efectos de ver qué es lo más apto para mí. También el tema de si soy o no soy sujeto de crédito, es decir, si en el pasado yo he usado adecuadamente mi historial crediticio, y me refiero por ejemplo al tema de las tarjetas de crédito. Si utilizo tarjetas de crédito, si estoy al corriente con las mensualidades que tengo de la tarjeta de crédito, si alguna vez he dejado de pagar, si tengo por ahí saldos pendientes en las tarjetas de crédito. Todo esto es muy importante, ya que cuando voy a comprar o cuando quiero solicitar un crédito hipotecario, lo primero que van a hacer es que verificar tu buró de crédito, es decir, te dan una hoja donde tú autorizas a que revisen tu buró de crédito, y este es, digamos, la primera pauta, porque en el buró de crédito ahí se va a ver información relacionada a, por ejemplo, qué tarjetas de crédito tienes, si los pagos mensuales los has realizado a tiempo, si los has realizado fuera de tiempo, también por ahí viene plasmada información. Y bueno, aquí mucho ojo, aquí habla de tarjetas de crédito, pero también están tarjetas departamentales, y me refiero a tarjetas que fueron expedidas por centros comerciales. También aquí me aparece información sobre si tengo un crédito automotriz o si tuve un crédito automotriz, si tuve o tengo un crédito hipotecario, y aquí me van a plasmar información sobre varios años hacia atrás. Entonces, por eso es muy importante cuidar este historial de crédito, verificar qué es lo que está plasmado en el buró de crédito, para efectos de estar conscientes cuál es nuestra situación económica hacia los terceros. Y también un punto importante es que nosotros como usuarios tenemos acceso a nuestro reporte de buró de crédito de manera ilimitada. Sin embargo, por
cuestiones de facilitar el acceso, hay la posibilidad de accesar una vez de manera gratuita y obtener este reporte. Y para obtener este reporte generalmente nos solicitan información de una tarjeta de crédito, de tal forma que lo que proporcionemos se verifique en la base de datos, y una vez que lo corroboran ya nos permita tener acceso a esta información. También el tema de que pudiera ser más barato pagar una renta que pagar la mensualidad del crédito hipotecario. Otro asunto también que tiene que ver con finanzas es que quizás si rento puedo vivir en una mejor colonia, ya que puedo destinar una mayor cantidad de mi ingreso al tema de lo que voy a pagar de renta. También el tema de qué tan administrado o qué tan consciente soy de mi aspecto financiero, es decir, si yo tengo los conocimientos financieros necesarios o tengo acceso a personas o a instituciones que conocen de estos temas financieros y que puedan hacer rendir mi dinero. Y me refiero a que a lo mejor a través de un instrumento de inversión, a través de tener acciones de diferentes empresas en la bolsa, voy a obtener un mayor rendimiento de lo que me implica pagar la mensualidad. Y esto quiere decir que en el largo plazo, si yo yo comparo el tema de lo que estoy pagando por tener una casa, y me refiero a una mensualidad de un crédito hipotecario, y lo que yo estoy pagando o lo que estoy obteniendo de rendimiento a través de esos instrumentos que acabo de comentar, bueno, pues mi patrimonio en términos generales se incrementa a una velocidad mayor a través de la inversión de instrumentos en la bolsa, comparado con la plusvalía que pudiera tener ese bien inmueble. Pero para esto pues hay que ser muy ordenados desde el punto de vista financiero, estar conscientes de cuál es la situación económica tanto del país como la situación económica que tengo en la actualidad. También otro punto a favor del tema de rentar una casa es que pues puedo tener mayor movilidad, y esto de mayor movilidad me refiero básicamente al tema de que si por temas o por cuestión de trabajo me estoy cambiando constantemente de ciudad, o quizás reubicando dentro de una misma ciudad, bueno, pues si estoy rentando tengo la facilidad de reubicarme de un determinado sector de la ciudad a otro sin mucho problema, o me puedo cambiar de una ciudad a otra sin mucho problema. ¿Por qué? Porque únicamente tengo por ahí invertido si acaso el depósito que yo entregué al momento en que inicié con el arrendamiento. Otro punto también importante es que si yo estoy rentando un inmueble, bueno, pues ahí yo no tengo obligación de pagar impuestos relacionados con ese inmueble. Y por impuestos relacionados con el inmueble me refiero a la cuestión de, por ejemplo, el impuesto predial, que ese corresponde o cae a cargo del dueño de la propiedad. Aquí también otro punto a considerar es qué pasa con el tema de los mantenimientos relacionados con el bien inmueble. Esto quizás pudiera depender de las condiciones bajo las cuales se pactó el contrato, si esto va a ser a cargo del arrendador o a cargo del arrendatario. Y bueno, ahora si nos vamos un poquito por el lado de qué pasa o qué beneficios o cuál es el punto de vista al momento de yo comprar un bien inmueble, bueno, pues en cierta forma me estoy comprometiendo a ahorrar mes tras mes, porque estoy haciendo pagos a cuenta de un inmueble que en el largo plazo va a ser mío, ¿no? También al comprometerme y estar pagando mensualmente una cuota correspondiente a este inmueble, bueno, pues también me hago más consciente de los gastos que tengo, y de esa forma yo puedo clasificar mis gastos, cuáles son necesarios, cuáles no son innecesarios, y de esta forma tener una mejor organización financiera.
También el tema del valor de la propiedad, es decir, dónde está ubicada, qué es lo que hay alrededor, porque recordemos que los bienes inmuebles, bueno, pues puede ser que a través del tiempo tengan una plusvalía, es decir, que aumenten su valor. Entonces, también es importante saber dónde va a estar ubicada esta propiedad para ver qué valor pudiera incrementarse y en cierta forma esto pudiera contrarrestar un poco los intereses que estoy pagando. Y para esto, bueno, aquí es necesario acudir a gente experta en la materia, que pues bien pudieran ser los agentes de bienes raíces, que ya conocen los diferentes sectores de una determinada ciudad y son los que en determinado momento pudieran servir de referencia en cuanto al futuro que pudiera tener un determinado sector de la ciudad. También el tener una casa, bueno, pues al final del camino me permite en el tiempo formar un patrimonio de alto valor. En caso de que yo tenga una necesidad o una urgencia, bueno, pues siempre está la posibilidad de vender ese inmueble. Claro que, pues dependiendo de la ubicación, dependiendo del precio y dependiendo de una serie de factores, el tiempo que se lleve para la venta, pues puede ser muy corto o puede ser largo. Entonces, eso también es importante considerar. El tener una propiedad en cierta forma, bueno, me da estabilidad económica y me da también estabilidad emocional. Y que si en un futuro yo llego o tengo alguna necesidad económica en cuanto a que, por ejemplo, a lo mejor quiero emprender algún negocio, o tengo una necesidad financiera, bueno, pues siempre pudiera obtener un crédito hipotecario para efectos de obtener recursos adicionales y poder cumplir con mi objetivo. Con el tiempo, bueno, voy a mejorar mi estilo de vida con seguridad, porque voy a tener la tranquilidad de tener una vivienda. Pero pues aquí también entran o hay que considerar ciertos factores, ¿no? Que aquí entre los factores que podemos mencionar es qué prioridad es la que tengo. Es decir, si deseo tener una calidad de vida más atractiva y decido destinar mayores recursos a estar en una vivienda con un poco más de espacio, con un poco más de beneficios, que pudiera ser a lo mejor cerca de parques, cerca de lugares que me permitan tener ciertas actividades de esparcimiento, bueno, pues quizás comprar una vivienda en ese sector puede resultar caro. Sin embargo, si opto por la opción de rentar ese inmueble, bueno, sí voy a tener los medios para poder accesarla. Y otro de los puntos que es importante considerar, vamos a decir que, por ejemplo, ya me decidí y me voy por la opción de comprar el bien inmueble, ¿no? Voy a obtener un crédito hipotecario. Bueno, pues aquí, ¿qué puntos hay que considerar? Primeramente, y un tema muy importante, es qué tasa de interés tiene este crédito, ¿no? Y esa tasa de interés, bueno, pues es variable, y me refiero a variable porque depende de la institución financiera, depende del plazo del crédito, depende del monto del crédito, es decir, hay muchos factores que afectan la tasa de interés. Por ahí existe un concepto, un término que se llama lo que es el CAT, que este CAT, pues en pocas palabras, es un factor que representa una tasa de interés que se conoce como el costo anual total, que lo que buscan es en cierta forma homologar los diferentes tipos de créditos que ofrecen las diferentes instituciones financieras y sacar una medida equivalente. Entonces, con este CAT podemos comparar diferentes créditos.
El CAT es un indicador del costo total de financiamiento con el cual es posible comparar el costo financiero entre créditos, aunque sean de plazos o periodicidades distintas e incluso de productos diferentes, con el fin de informar al público y promover la competencia. Es decir, lo que hace el CAT en pocas palabras es poner en igualdad de circunstancias los diferentes créditos que hay en el mercado y de esa forma poderlos comparar. El CAT incorpora todos los elementos que determinan el costo de un crédito, como son la tasa de interés, las comisiones, las primas de seguros que el cliente debe pagar de conformidad con su contrato, excepto el IVA. También se incluye la garantía exigida, la periodicidad o frecuencia del pago, es decir, se incluyen todos los elementos o todos los factores que están comprendidos en los supuestos que manejan las instituciones financieras. Y aquellos que estén en este proceso de adquirir una vivienda, bueno, pues aquí la sugerencia es que visiten la página de la Conducef, ya que en esta página viene información bastante importante y relevante para quienes estén en estos procesos, y entre paréntesis, bueno, viene información relacionada con tarjetas de crédito, con a lo mejor créditos automotrices y demás, para efectos que nosotros como consumidores tengamos mayor información y en un solo lugar podamos tener acceso a las diferentes herramientas de financiamiento que podemos consultar. Para darles una idea, ahí hay un apartado donde despliegan los diferentes créditos que ofrecen las instituciones financieras que tenemos aquí en el país y analizan cada una de estos créditos. Entre las características o entre los componentes de este análisis tenemos por ahí que viene pues ahora sí que cuál es el monto máximo que se puede aspirar con ese tipo de crédito, cuál es la cobertura, cuál es el monto sujeto a financiar, si existe un monto mínimo, si existe un monto máximo, cuál es el enganche que se espera obtener, que bueno, para que se den una idea, en algunos créditos el enganche, bueno, pues es un 10%, en otros créditos llega a ser hasta el 40%. Entonces, esto es muy importante. También el tema del plazo, ¿qué plazo vamos a tener? La tasa de interés, si es una tasa de interés fija o si es una tasa de interés variable. O puede ser también un tema de una tasa mixta. Y me refiero a una tasa mixta porque puede ser que a lo mejor sea una tasa fija por 5 años, pero al 6º año esta tasa se incrementa un determinado porcentaje y otra vez vuelve a quedar fija por una determinada cantidad de tiempo. También otro punto importante a considerar es la cuestión del prepago, es decir, si mi mensualidad, por ejemplo, es de 5,000 pesos y yo decido hacer un pago de 20,000 pesos, bueno, ¿qué va a pasar con esos 15,000 restantes? Y al decir qué va a pagar, es decir, qué va a pasar, perdón, me refiero a si esos 15,000 adicionales se van a aplicar sobre los últimos pagos del crédito o si se van a aplicar sobre los siguientes. Y también si hay alguna pena por hacer estos prepagos. Y por una pena me refiero a algún castigo. Si va a haber una comisión por aceptar esos pagos o no. Y como les digo, también a qué se van a aplicar estos pagos para efectos de ver si logro acortar el periodo, la vigencia que tengo del crédito, ¿no? Entonces, ya una vez que me decido a comprar una casa, tengo que ver, bueno, pues con cuánto dinero cuento para efectos del enganche. Y también aquí es importante, como les decía, considerar además del enganche los gastos relacionados, que en este caso puede ser el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que aquí en el estado de Nuevo León estamos hablando de un 2%, los gastos notariales, también a lo mejor si hay alguna comisión por apertura de crédito o de algún otro tipo. Y también es muy importante considerar y analizar, como les digo, qué conceptos nos están cobrando, ya sea la institución financiera que nos está otorgando el crédito,
Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.